Bien, queridos hermanos, estamos el día de hoy, ¿verdad?, continuando con el tema que tenemos y que hemos estado abordando las últimas semanas, la generosidad de Dios. Y el día de hoy ya estuvimos viendo esa generosidad, como decía el pastor, en el matrimonio, con el esposo, la esposa. Y hoy vamos a hablar sobre la generosidad de Dios en la crianza de los hijos. Y quiero partir esto con una introducción. Si alguien me preguntara o nos preguntara como familia cuál fue la mayor experiencia o enseñanza durante nuestro tiempo en Brasil, una de las respuestas indudablemente sería la escuela bíblica dominical de la iglesia presbiteriana en la cual participábamos. Es que esa gente entendió a la perfección la importancia de la enseñanza, de poner en el centro a Dios y cómo esto aplica a la vida cotidiana. La verdad, el trabajo que hacían estos hermanos ahí en esa iglesia era realmente impresionante. Era un ecosistema donde nadie se quedaba al margen cuando se trataba de conocer a Dios y su palabra. La escuela dominical, de hecho, era una verdadera escuela en torno a la cual se reunían y participaban todos. Y cuando digo todos, no es una exageración, eran todos. De partida, había un equipo de profesores permanente, tal vez unos 15, y algunos de ellos, cuando nosotros llegamos, habían cumplido 10 años colaborando ininterrumpidamente. La planificación era anual y cada quien sabía lo que tenía que hacer cada semana. Los sábados en la mañana eran dedicados al trabajo con los niños y adolescentes y ningún niño podía quedarse en casa por falta de transporte. Porque si eso acontecía, uno de los hermanos que vivía cerca e iba con su hijo a las actividades de la escuela, pasaba por él y luego, cuando regresaba, lo dejaba en su casa. En ese contexto, la participación de los padres era total. Y era lógico, porque si los padres no estaban comprometidos, los niños nunca hubieran participado. Era común ver en las actividades a ambos padres. Era raro ver participando solo a la madre. Ahora, en otro orden de cosas, la variedad de actividades hacía que estos tiempos fueran atractivos para todos. Habían charlas, asados, campeonatos deportivos y retiros. Estas eran algunas de las actividades. Pero siempre mantenían en el centro la enseñanza de la palabra de Dios. Eso sí era irrenunciable. Porque siempre había alabanza, oración y reflexión en torno al carácter de Dios y sus obras. Impresionante, ¿verdad? Ya casi no era una escuela, parecía un ejército de niños y adolescentes, aprendiendo y atrás de su Señor. Y la verdad es que a medida que nos fuimos integrando y conociendo la dinámica, y tal vez por nuestro contexto, nos pareció algo exagerado, lo debo confesar. Pues, ¿cómo podían dedicar todos los sábados en la mañana a actividades de la iglesia? ¿Acaso no tenían vida social? ¿Otras cosas que hacer? Me preguntaba yo. Estoy seguro que algunos de ustedes están entendiendo a lo que me refiero. Trabajo toda la semana y el fin de semana se descansa. ¿Cómo voy a invertir parte importante del día sábado en la mañana con los niños en la iglesia? Impensado. El día sábado en la mañana se va al parque, a visitar la familia, al mall. Jamás invertiríamos este tiempo en la iglesia. La verdad, queridos hermanos, para mí esto era una verdadera locura. Luego nos enteramos que esa cultura de enseñanza y prioridad por educar a los niños en los caminos del Señor había sido un legado de uno de los pastores que
había pasado por esa comunidad. Un pastor que había entendido la importancia de enseñar los preceptos de Dios, su obra y cómo ésta debía ser transmitida. Pero para profundizar más sobre esto, me gustaría invitarles a leer nuevamente lo que el pastor ya leyó al principio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Y dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor bendiga su palabra. Lo que acabamos de leer se trata de la pedagogía de Dios para la crianza de nuestros hijos. Y permítanme comenzar citando a Clemente de Alejandría, uno de los principales padres de la iglesia en el segundo siglo, que escribe en su libro El Pedagogo, refiriéndose precisamente a la pedagogía de Dios. Dice: la pedagogía de Dios es la que indica el camino recto de la verdad, con vistas a la contemplación de Dios. Es también modelo de conducta santa propia de la ciudad eterna. Hermanos, la pedagogía de Dios supone que, en primer lugar, enseñamos la palabra de Dios, tal cual como lo señala el texto. Los capítulos que preceden el pasaje que hemos leído esta mañana son nítidos en cuanto al propósito de Moisés al escribir Deuteronomio. Porque Moisés está desarrollando un discurso que apunta en dos direcciones. Por una parte, está apelando a la conciencia histórica del pueblo cuando les recuerda los hechos misericordiosos que Dios ha obrado a favor de ellos, cumpliendo con su pacto. Y por otra, señala esa pedagogía que Dios les ha provisto inmediatamente después de haber sido liberados de la opresión de los egipcios. En ese sentido, cuando Moisés apela a la conciencia histórica del pueblo, lo hace recordándoles la intervención de Dios durante toda su peregrinación, trayéndoles a la memoria las guerras que Dios ha ganado por ellos, el encuentro de Jehová con el pueblo en el monte Horeb, la tierra que Dios juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia, la liberación de Egipto, el fuego de noche, la nube de día. También les recuerda la derrota ante los amorreos producto de la desobediencia. El triunfo sobre Sehón, rey de Hesbón, sobre Og, rey de Basán. Y en el recuento, Moisés también incluye la negativa de Dios para que pueda cruzar a la tierra prometida. En cuanto a la pedagogía, Moisés reconoce que ha recibido enseñanzas de parte de Dios y que las ha comunicado al pueblo
tal como Jehová se lo había pedido. En efecto, ese énfasis es notorio desde mucho antes del capítulo 6. Ya desde el capítulo 4, versículo 1, podemos leer: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y continúa ese capítulo 4 diciendo: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis a tomar posesión de ella. Guardadlos pues, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Por tanto, Israel, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñanzas o las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Al margen de la riqueza que contienen estas exhortaciones, es posible distinguir que la pedagogía de Dios es inicialmente para los adultos, que luego tendrán la responsabilidad de traspasar estas enseñanzas a sus hijos. Estos pues, el versículo 1 del capítulo 9, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Estas enseñanzas, además de tener un origen en Dios y de apelar a la historia, y cuya obediencia trae un sinfín de beneficios, entre otros que les servirían de guía, que les diferenciarían de los pueblos que vivían a su alrededor y que tendrían una utilidad práctica, en este último asunto es destacado y es el que se destaca en este pasaje que hemos leído. O sea, las enseñanzas de Dios para su pueblo no han sido ni fueron dadas para vivir con una filosofía de Dios, con una conciencia de sus actos salvíficos, ni con dogmas vacíos, porque dice: para que los pongáis por obra, para que temáis a Jehová tu Dios, para que tus días sean prolongados, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. Queridos, a lo largo de la historia, los mandamientos, estatutos y decretos de Dios han sido cuestionados desde distintos frentes. Todos de un modo u otro, intentando desconocer la palabra de Dios como palabra de Dios. Algunos lo han hecho desde la ciencia, otros distorsionando las doctrinas desde muy temprano. También han existido aquellos ilusos que, haciendo hogueras y prohibiéndola, pensaron que acabarían con la palabra de Dios. Quizás el liberalismo teológico y la teología de la liberación fueron los últimos que intentaron desacreditarla. No obstante, la verdad es que enseñamos la palabra de Dios porque es viva y eficaz, porque convierte el alma. Y no solo eso, es inspirada y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, como dice Pablo a Timoteo. Como pueden ver, la fórmula no ha cambiado. A pesar de 3.500 años de historia que nos separan del pueblo de Israel cruzando hacia la tierra prometida, la pedagogía de Dios, por tanto, nos invita a considerar las enseñanzas de Dios
como el fundamento, como lo que debemos enseñar, aunque todo el mundo piense lo contrario. Ahora, en el centro de la enseñanza, y de acuerdo con este pasaje, enseñamos de Dios. Es decir, la pedagogía de Dios, al mismo tiempo que les recordaba las obras sobrenaturales que Dios había realizado en medio de ellos, les muestra que más allá de aquellos hechos portentosos o liderazgos obedientes como el de Moisés, que confesaba haber transmitido todo lo que recibió de Dios, tal como se le había encomendado, o incluso la obediencia a su ley cuando vivieran en la tierra prometida, tenía como único centro el Dios de Israel, el gran yo soy, el Señor de los ejércitos, el libertador. Oye, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí tenemos una exhortación fundamental. El legado más valioso, la enseñanza más preciada para judíos y cristianos. Porque es esta frase la que da sentido y dirección a cada individuo de la comunidad. Primero, como pueblo escogido, y segundo, como una comunidad llamada a adorar al único Dios. Noten ustedes que Moisés ocupa todo el capítulo 5 para recordarles el ambiente en el cual Dios se presentó y les entregó los 10 mandamientos que ya había registrado en el libro de Éxodo. En consecuencia, esto habla de la importancia que tiene para él y para aquellos que está exhortando a mantener el decálogo como prioridad. Con este antecedente, lógicamente podríamos suponer que Moisés está afirmando la obediencia a esa ley, lo cual es correcto. Sin embargo, usando una didáctica mucho más simple, Moisés vuelve a decir lo mismo. Inspirado por Dios, encapsula toda la ley en una sola frase, en una especie de máxima. Jehová uno es, y amarás a tu Dios de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En esa alocución podemos observar entonces 3 componentes fundamentales. Escucha Israel, Jehová uno es y amarás al Señor tu Dios. Por cierto, debemos recordar que este pasaje luego es repetido por el Señor Jesucristo ante la pregunta de un fariseo sobre el principal mandamiento de la ley y es registrado en los evangelios de Mateo y Marcos. En realidad Jesús está citando las palabras de Moisés en el Deuteronomio, agregando 2 conceptos nuevos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, o sea, además del corazón, el alma y las fuerzas, y que de este mandamiento depende toda la ley y los profetas. Desde esa perspectiva, tal vez se puede entender mejor el escucha Israel, como siendo una llamada a la atención de algo realmente importante. ¿Y qué manera de orientarnos el Señor? Porque sabe que somos incapaces de memorizar y guardar sus mandamientos, aún teniendo años en la iglesia. Y vean ustedes que esta simplificación de las leyes en una frase, de las cuales a propósito solo hemos mencionado el decálogo, solo se orientan a facilitarnos la vida. ¿Cómo? Ayudándonos a entender en esa revelación progresiva que solo a través de la obra de Jesucristo podemos guardarlas. Asimismo que el valor esencial
de todos los mandamientos descansa en un puente de dos sentidos, por medio del cual recibimos el amor de Dios y solo así somos capaces de devolverlo, como dice Romanos, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La primera llamada entonces es a escuchar. ¿Escuchar qué? Jehová uno es. ¿Y qué quiere decir Jehová uno es? Desde una mirada histórica, el doctor en ciencias bíblicas, Félix García López, dice que se corría el peligro de que el Dios de Israel se disolviera en una entidad vaga y multiforme, como ocurría con los Baales de los pueblos cananeos. Numerosas eran las divisiones de Baal y múltiples sus títulos. De acuerdo con los santuarios donde se le daba culto, se hablaba de Baal Peor, el Baal del Hermón, Baal Bent de Siquén, el Baal de Samaria, el Baal del Carmelo, etc. Ahora, a la luz del contexto y a pesar de esa posibilidad o de esa interpretación de este historiador, porque no fueron pocas las veces que el pueblo desobedeció a su Señor, Israel conocía a su Dios. Y sabían perfectamente bien que su Dios era diferente al de los dioses de las religiones politeístas que habitaban a su alrededor. Así, Jehová es uno, es quizás mejor entenderlo como lo planteaba el querido pastor y teólogo que acaba de fallecer, R.C. Sproul, quien afirmaba que es mejor entender ese verso teniendo en mente la unicidad y unidad o singularidad de Dios en la Trinidad. Bajo esa premisa, amarás al Señor tu Dios con todo. Sería más sencillo de comprender, ya que la unión total a Dios implica total separación de las naciones, cultos y prácticas que pondrían en grave peligro o romperían esta comunión. Pues Dios es uno, sin división ni fisura. Se le ha de amar con amor único y exclusivo, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Revisando algunos sitios sobre la educación de los hijos para preparar este sermón, encontré un artículo traducido al español y publicado por la Universidad de Harvard, que propone 7 claves para criar hijos felices y empáticos. En la lista aparecen ideas del tipo desarrollar relaciones cariñosas con los hijos, educar con el ejemplo, preocuparse de los demás, darles la oportunidad de ser agradecidos, promover su capacidad de ser pensadores críticos y creadores, ayudarlos a desarrollar el autocontrol, a manejar los sentimientos de manera efectiva, en fin. Hermanos, no dudo que muchos de estos tips sean saludables para educar a nuestros hijos. Sin embargo, como creyentes, no podemos claudicar en exhortarlos a escuchar y a entender que Dios es uno y que deben amarlo con todo el corazón. Porque podemos educarlos, si nuestros presupuestos lo permiten, en las mejores escuelas del país o incluso del mundo. Porque podemos apoyarlos con psicólogos cada vez que lo necesiten. Porque podríamos hacer cualquier cosa por nuestros hijos. Pero cuidado con creer que les estamos dando lo mejor, cuando no les estamos enseñando a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Queridos, la verdadera pedagogía no se consigue en las escuelas, por muy bien ranqueadas que estén, en las que logran los mejores puntajes nacionales, en las que nos aseguran un buen pasar. No se pierdan.
La verdadera y mejor pedagogía es la que nos ofrece el Señor y de hecho no tiene competencia ni comparación. Hasta aquí hemos dicho que Dios tiene una pedagogía para la crianza de nuestros hijos y esa pedagogía se resume en que enseñamos la palabra de Dios y enseñamos de Dios. Pero hay otra cuestión. Enseñamos a enseñar de su palabra y de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Dios, siendo el pedagogo por excelencia, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente como para enseñarle a Él? Ahora nos sorprende con su metodología, ya que después de haberlos invitado a escuchar y amarle, los desafía a apropiarse de sus palabras, poniéndolas en lo más íntimo de sus corazones. Y simultáneamente, y para fijar el contenido, les pide practicar la repetición y usar la creatividad para apropiarse de cada espacio. Imagínense las caras de esos padres y madres que estaban recibiendo esta información. Esto me huele a una historia conocida. Debe haber sido como aquella oportunidad que los colegios informaron que las clases se harían desde casa, ¿se acuerdan? Lo crucial aquí es reconocer que hablar de Dios con nuestros hijos una vez a la semana no sirve. Y vuelvo a repetir esto. Hablar de Dios con nuestros hijos una vez a la semana no sirve. Y la razón es sencilla. La mayoría tiene una mente finita que es incapaz de retener las cosas importantes, incluyendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Y por eso necesitan ser recordadas. Así que si usted se preguntaba, ¿por qué el pastor y estos hermanos insisten tanto en que participemos en las actividades y espacios de enseñanza de la iglesia? La respuesta es porque necesitamos repetir una, otra y otra vez la palabra y las enseñanzas del Señor. Y ponga atención en esto. Moisés está diciendo que él ya les ha enseñado lo que Dios les dijo que enseñara y en consecuencia pone la responsabilidad a partir de ese momento sobre los padres. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, Moisés no podía hacer algo que solo los padres pueden hacer. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? La respuesta nos la da la misma Escritura. Recordando que nuestros hijos son una bendición de Dios, orando por ello y acompañándolos en su caminar con Dios, con Cristo. Está bien, Cristian, es verdad, hay que intentarlo, hay que planificar y poner las enseñanzas de Dios en el lugar que corresponde. Ok, perfecto, ya lo entendimos. Vamos a enseñar a nuestros hijos para que luego ellos enseñen a los suyos y así sucesivamente. Pero eso de atar las enseñanzas a la mano, hacer cintillos y escribir versículos en las puertas, en las paredes, en el refrigerador, ¿no te parece demasiado? Mi respuesta es no, porque Dios es el mejor pedagogo y porque Dios sabe cuál es la mejor manera de aprender.
Para los judíos esta fue una enseñanza tan potente que la tomaron de manera literal y la han puesto efectivamente detrás de sus puertas, la Shemá. E incluso en sus periodos de oración cargan con estas palabras. Si usted ve algunos reportajes o fue a Israel, va a verlos con un cintillo, con algo en el brazo. Ahí están estas palabras. Ahora cuidado, como decía el pastor Danilo. No estoy diciendo que debemos comenzar a cargar cosas porque Cristo no nos exige nada de eso, sino simplemente usar la creatividad para repetir y visualizar las enseñanzas del Señor por todas partes. Amados hermanos, así se edifican las familias. Así se construye un pueblo. Así se forma el carácter de niños y niñas que pronto serán hombres y mujeres. Así se forman los líderes de las naciones. Así se forman los científicos. Así se forman los empresarios íntegros. ¿Qué tipo de creyente o creyentes estamos formando nosotros? Déjenme estirar un poco más el asunto para hacerles ver la importancia de todo esto. Si esa es la lógica de Dios para formar una comunidad, la plantación de iglesia entonces comienza en casa. Si nosotros somos negligentes en la formación de nuestros hijos, no tendremos iglesias consistentes que puedan traer paz y esperanza para nuestras naciones. Para ir finalizando, me gustaría citar nuevamente a Clemente, que nos hace el link con la persona de Jesús, en quien todas las cosas cobran sentido. Él decía: nuestro pedagogo se llama Jesús. Nuestro pedagogo es el Santo Dios, Jesús, el Logos que guía a toda la humanidad. Dios mismo, que ama a los hombres, es nuestro pedagogo. Jesús, nuestro pedagogo, nos ha dado el modelo de verdadera vida y ha educado al hombre en Cristo. Que el Espíritu Santo nos enseñe a apreciar el sacrificio de Cristo, su vida, amor, entrega sacrificial. Y toda su enseñanza, y que toda su enseñanza pueda tener sentido en el cómo vivimos, en el amor desinteresado que Él nos da y con el cual Él nos bendice. Finalmente, no somos el pueblo de Israel que estaba circunscrito a un tiempo y un espacio, pero somos el Israel de Dios. Y los principios de Dios para aquel pueblo siguen siendo principios eternos que aplican a nuestra realidad. La verdad es que este pasaje, además de narrar una parte de la historia del pueblo hebreo en su tránsito de la esclavitud a la libertad en una tierra nueva, nos recuerda que también estamos en un tránsito, en un cuerpo afectado por el pecado. Y vamos en este cuerpo a una libertad y a una nueva tierra donde gobernará el Rey justo y soberano. Mientras eso acontece, Dios nos ha dado hijos para enseñarles sus mandamientos. Nos ha dado hijos para enseñarles que hay un Dios que deben amar con todo su corazón, alma y fuerza. Nos ha dado hijos para que, aprendiendo lo anterior, enseñen en el futuro también a sus hijos y los hijos de sus hijos. Y termino con este verso que aparece en Deuteronomio capítulo 32, versos 46 y 47. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis o enseñéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida.
porque no es cosa vana, es vuestra vida. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos vivifica, porque tu palabra nos desafía, porque tu palabra nos renueva. Señor, permítenos que en esta generosidad tuya de darnos hijos podamos ser responsables, enseñando tu palabra, enseñando acerca de ti y enseñando a enseñar a nuestros hijos de tu palabra y acerca de ti. Señor, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por este día, te exaltamos y te glorificamos. Permítenos ser mayordomos fieles también de esta pedagogía que tú nos has entregado para educar a nuestros hijos. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.